Buenos días, mi nombre es Laura, esta es la segunda clase del curso de Introducción a la Teledetección de la Unidad de Educación de la CONAE. Hoy hablaremos de los fundamentos físicos de la teledetección. En la clase pasada vimos que la radiación electromagnética emitida por el Sol interactúa con la atmósfera y la superficie terrestre para luego ser censada en la plataforma satelital. En este video ampliaremos un poco más sobre estos conceptos. Nos referiremos a la radiación electromagnética como toda energía que se mueve a la velocidad de la luz en una onda de propagación armónica, con amplitud A, longitud de onda lambda y frecuencia f. Las ondas de mayor longitud tendrán menor frecuencia, por lo tanto menos energía, y viceversa. Las ondas electromagnéticas se clasifican en función de su longitud, lo cual resulta de gran utilidad para identificar distintos blancos, ya que interactúan de diferente manera. En este gráfico vemos representadas tres longitudes que corresponden al espectro visible, rango al cual nuestros ojos son sensibles a la radiación electromagnética. La longitud de onda de los 655 nanómetros pertenece al color rojo, los 560 nanómetros al color verde y los 480 nanómetros al azul. A valores de longitud de onda inferiores a los 480 nanómetros se encuentra la radiación ultravioleta, luego los rayos X y los rayos gamma de alta energía. Por encima de los 700 nanómetros se encuentra la radiación infrarroja. A medida que aumenta la longitud de onda en el orden de los centímetros, aparecen las microondas y en el orden de los metros, las ondas de radio. Nuestros ojos solo sensan el rango visible, pero se pueden fabricar sensores que adquieran información en otras zonas del espectro electromagnético. Por ejemplo, es posible diferenciar tipos de vegetación o suelos por su comportamiento en el infrarrojo o en las microondas. Por lo tanto, es fundamental censar en función del comportamiento espectral de la superficie terrestre. Las ondas electromagnéticas se clasifican según su longitud. En teledetección óptica se trabaja en la zona del visible, es decir, con longitudes de ondas correspondientes al azul, verde y rojo, y en las zonas del infrarrojo, la cual dividiremos en infrarrojo cercano entre los 0,75 a 1,4 micrómetros, infrarrojo de onda corta entre los 1,4 y los 3 micrómetros y el infrarrojo térmico entre los 8 y los 15 micrómetros. Para pasar de micrómetros a nanómetros multiplicamos los valores por 1000. En teledetección SAR o radar de apertura sintética se opera en el rango de las microondas. Son longitudes de onda mayores, 5 órdenes de magnitud aproximadamente con respecto al rango utilizado en el óptico. Algunos ejemplos son las bandas K, X y L, cuya longitud de onda se encuentra implícita en la frecuencia en GHz. Si bien hasta ahora hablamos en términos generales de radiación electromagnética, específicamente, los sensores miden energía como el flujo de radiación que refleja un área de superficie terrestre en una determinada dirección y ángulo recibidos durante un tiempo de medición. De manera coloquial, podríamos definirlo como el cono de flujo de radiación que recibe el sensor proveniente de cierta área. Esta magnitud física es la que definiremos como radiancia. Cabe destacar que la radiancia depende tanto de las características físico-químicas del objeto como de la geometría de observación y la fuente de iluminación. Ahora nos centraremos en las interacciones que ocurren entre la radiación electromagnética, la superficie terrestre y la atmósfera. Al incidir un rayo de luz sobre la superficie terrestre y la atmósfera pueden ocurrir tres fenómenos. La luz puede ser transmitida, como en el caso de un vidrio, una superficie transparente, a través de una hoja de una planta o un trozo de tela. Puede ser reflejada, como por ejemplo una pared blanca o un espejo, o la luz puede ser absorbida, como en el caso de un cuerpo que observamos de color negro o una nube. Describamos matemáticamente estos conceptos. Al cociente entre la radiancia incidente y la radiancia transmitida por el cuerpo lo definimos como transmitancia. Al cociente entre la radiancia incidente y la radiancia absorbida por el cuerpo lo definimos como absorbancia. Finalmente, el cociente entre la radiancia incidente y la radiancia reflejada por el cuerpo lo definiremos como reflectancia. Para la teledetección óptica, la reflectancia será la magnitud física más importante. Estudiar su comportamiento nos permite hacer inferencias y predicciones sobre la composición y respuesta de los objetos en la superficie terrestre. Veamos un ejemplo. El siguiente gráfico se denomina comúnmente firma espectral.
donde se observa la reflectancia para una determinada cobertura homogénea de vegetación, es decir, cuánta radiancia refleja del total de la radiancia incidente. En el eje X se encuentra la longitud de onda y en el eje Y el valor de reflectancia. Por ejemplo, para los 865 nanómetros, la reflectancia tiene un valor de aproximadamente 0,6, lo que significa que refleja el 60% de la radiación incidente y el 40% restante puede haber sido absorbido o transmitido para esa longitud de onda. Si analizamos el comportamiento espectral, vemos un pico de reflectancia intenso en el infrarrojo cercano entre los 800 y los 1000 nanómetros que se relaciona con la estructura foliar de la planta. Por otro lado, observamos un valle de absorción cercano a los 660 nanómetros en el rojo y un pico de reflectancia pequeño en los 560 nanómetros. Este fenómeno está relacionado con el contenido de clorofila, que es el pigmento que hace posible la fotosíntesis en las plantas. Desde los 1500 a los 2200 nanómetros, la vegetación muestra dos picos que dependen del contenido de agua foliar. Entonces, a partir del análisis de una firma espectral, podremos inferir variaciones en el contenido de clorofila, estado foliar y contenido de agua. Asimismo, podremos distinguir tipos de coberturas vegetales comparando sus firmas espectrales. Esto nos da gran ventaja ya que podremos realizar inferencias a gran escala sobre el estado de la vegetación analizando el comportamiento espectral. En el siguiente gráfico vemos la firma espectral del agua. Su baja reflectancia en todo el espectro electromagnético se debe a su gran capacidad absortiva. En el espectro visible suele ser levemente mayor debido a partículas disueltas o microorganismos con pigmentos fotosintéticos. Cuanto mayor es la concentración de partículas, mayor es la reflectancia en el espectro visible, decreciendo desde el azul hasta el rojo. En este gráfico vemos una firma espectral del suelo sin cobertura vegetal, como por ejemplo un cultivo en descanso o un suelo de zona árida. Los valores más altos se observan en el infrarrojo cercano y el infrarrojo medio, mientras que en el visible son levemente menores. Variables como el tipo de suelo, la composición, el porcentaje de materia orgánica o el contenido de agua son las que modelan el comportamiento de la reflectancia. Por lo tanto, a través de su análisis, es posible determinar algunas características físico-químicas. Hablaremos ahora sobre la interpretación visual de imágenes satelitales. Si bien la mayoría de nosotros ya tiene experiencia interpretando imágenes fotográficas en nuestra vida cotidiana, la interpretación de fotografía aérea o imágenes satelitales presentan diferencias sustanciales, como ser la observación de objetos que no nos son familiares, la utilización de zonas del espectro en los cuales nuestros ojos no pueden sensar, la representación de la superficie terrestre a diferentes escalas y resoluciones. Si bien todos estos parámetros son habituales para un usuario con experiencia, para el usuario inicial pueden presentar un gran desafío. Para la mayoría de las aplicaciones se analizan criterios como forma, patrón, tamaño, textura, brillo y color de los objetos. Comencemos con la forma. Nos referiremos al contorno de un objeto individual. Si bien parece algo sencillo, determinar formas de objetos desde el espacio puede no serlo para un ojo que no está habituado a esa perspectiva. En la siguiente imagen vemos algunos ejemplos. Un avión, una serie de casas rodantes con forma rectangular, un edificio con forma de pentágono, una autopista curvilínea, cultivos en terrazas donde se identifican las cotas y finalmente la forma radial de las palmeras. Tamaño. El tamaño es una de las características más importantes y distintivas. Los parámetros más comunes a medir son el largo, ancho, perímetro y la superficie de un objeto. El usuario deberá medir de manera habitual objetos, por lo tanto es imprescindible saber la escala y la resolución espacial, ya que si no podrán generarse confusiones. Textura. La textura refiere al arreglo de repeticiones de tono o color en una imagen. Puede ocurrir que dos coberturas tengan las mismas características espectrales, pero al evaluarlos visualmente exhiban texturas distintas, permitiendo su diferenciación. Se habla de textura suave para definir sitios homogéneos o uniformes y rugosa para identificar zonas gruesas o heterogéneas. En la siguiente imagen vemos tres ejemplos.
En el primero se observa una textura rugosa en referencia a un campo de arbustos. La figura del medio contiene texturas suaves y a la derecha una mezcla de texturas suaves en el cauce del río y rugosa a ambos márgenes. Patrón. Nos referiremos al patrón de una imagen a un determinado arreglo de objetos en el espacio. Los objetos naturales podrán mostrar una disposición aleatoria y sistemática para los introducidos por el hombre. El análisis de patrones es diagnóstico de diversas características espaciales. Veamos algunos ejemplos. En la figura de la izquierda vemos un depósito de aviones dispuestos de forma sistemática. En el medio observamos varios techos circulares dispuestos en semicírculo y a la derecha se muestra el patrón trenzado sinuoso correspondiente al lecho arenoso de un río. Brillo. Materiales de la superficie como vegetación, agua o rocas reflejan diferentes proporciones de energía del espectro electromagnético. Esta información permite cuantificar la proporción de energía reflejada para cada longitud de onda. El brillo se observa en una imagen monocromática, es decir, obtenida para una longitud de onda. Las celdas más brillantes representan mayor radiancia reflejada, las más oscuras representan menor radiancia reflejada y las zonas grises son intermedias. Color. Las coberturas terrestres reflejan de manera diferente en el espectro electromagnético. Por lo tanto, se pueden inferir algunas características biofísicas a partir de la interpretación visual relacionándolo con el concepto de firma espectral. Veamos el siguiente ejemplo con 3 firmas espectrales. La curva en verde corresponde a vegetación, la curva naranja a suelo sin cobertura y la azul al agua. Supongamos ahora que tenemos un satélite que puede censar en 480 nanómetros, longitud correspondiente al azul, en 560 nanómetros, longitud correspondiente al verde, y en 655 nanómetros, longitud correspondiente al rojo. La información de cada zona censada se almacena en un archivo físico denominado imagen espectral o imagen raster. Por convención, de ahora en adelante las denominaremos bandas. Entonces, en este caso tendríamos 3 bandas censadas por el satélite. Los sistemas electrónicos de visualización como el monitor o televisor utilizan la teoría aditiva del color para formar las imágenes partiendo de los colores primarios. Los visualizadores de imagen satelital funcionan de la misma manera, utilizando 3 canales, rojo, verde y azul, y por su combinación generan el resto de los colores. La intensidad de brillo de las bandas que forman parte de la imagen puede ser mostrada en azul, verde o rojo. El ejemplo más sencillo se denomina color real, en el cual las bandas correspondientes a 480 nanómetros, longitud del azul, 560 nanómetros, longitud del verde, y 655 nanómetros, longitud correspondiente al rojo, se asignan en el canal azul, verde y rojo respectivamente en el monitor. Como resultado se obtiene una imagen tal cual observan nuestros ojos. Los distintos tipos de vegetación se visualizan en tonos de verde. Si prestamos atención a la firma espectral de vegetación, vemos que consistentemente presenta un pico de reflectancia en 560 nanómetros y 2 valles de absorción en 480 nanómetros y 655 nanómetros. Este comportamiento espectral está relacionado con el contenido de clorofila de la hoja. Los cursos de agua profundo y con baja concentración de partículas en suspensión se observan en azul oscuro. Aquellos con alta concentración de partículas en suspensión aparecen en tonos de marrón y celeste, consistente con el pequeño pico de reflectancia que manifiesta la firma espectral. Los suelos sin cobertura vegetal se muestran en tonos marrones y ocre, relacionando con la longitud de onda más reflectiva del visible. Como se menciona anteriormente, las plataformas satelitales pueden censar otras zonas del espectro electromagnético, como el infrarrojo o las microondas, las cuales también pueden ser mostradas en color para analizar visualmente su reflectancia. Comencemos con el infrarrojo. Tenemos nuevamente el gráfico de firmas espectrales. Si asignamos la banda de 560 nanómetros, longitud correspondiente al verde, al canal azul, la banda de 655 nanómetros, longitud del rojo,
al canal verde y la banda de 865 nanómetros, longitud del infrarrojo cercano, al canal rojo, obtendremos la siguiente imagen multibanda cuya composición se denomina infrarrojo color. En este caso, los distintos tipos de vegetación se visualizan en tonos de rojo y rosado, dado el pico intenso de reflectancia entre los 700 y los 1100 nanómetros. Las variaciones en esta zona del espectro están relacionadas con la estructura celular de la planta y la densidad del canopeo. Mayor número de hojas con células en buen estado fisiológico reflejan gran parte de la radiancia incidente, mientras que menor cantidad de hojas o en estrés fisiológico reflejan en menor grado. Los suelos sin cobertura vegetal presentarán tonalidades que van desde el verde claro y celeste al blanco. Aquellos con poca cobertura vegetal se muestran en tonos más opacos. En la firma espectral correspondiente a un suelo, la reflectancia es creciente desde el visible al infrarrojo, siendo modelados por el contenido de agua, arcilla, limo y arena. En el caso del agua, el aporte de las bandas del rojo y verde generan que los cuerpos de agua con mayor concentración de partículas disueltas se observen en tonos azules. Los cuerpos de agua más profundos y con menos contenido de partículas aparecen en tonos azules oscuros y negros. En el siguiente caso, se asigna la banda de 655 nanómetros, longitud de onda del rojo, al canal azul. La banda de 855 nanómetros, longitud de onda del infrarrojo, cercano, al canal rojo, y la banda de 1600 nanómetros, longitud de onda del infrarrojo de onda corta, al canal verde, para originar una imagen multibanda cuya composición se denomina falso color compuesto o vegetación sana dependiendo de la bibliografía. Ahora, la vegetación se visualiza en tonos de naranja con algunos matices de naranja opaco, brillante o salmón. Veamos nuevamente la firma espectral de la vegetación. Se distingue el pico de reflectancia entre los 700 y los 1100 nanómetros y otro menos intenso pero de gran importancia entre los 1600 y los 1900 nanómetros que se relaciona con el contenido de agua de las plantas.